Hola, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al programa de Identifícate. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad del Sur. Muchísimas gracias por conectarse. Bueno, pues ahora tenemos un gran invitado, al diseñador gráfico. José, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación a la programación. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes. No, pues es un orgullo, Víctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión tan especial. El gusto es mío, Alondra, de verdad. Muchas gracias. José, es un gusto volver a verte. Esperemos hoy también, ahora sí que nos puedas platicar un poco más sobre tus proyectos, aparte de los que has trabajado. Entonces, pues bienvenido, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Ahí, a lo que quieran conversar, yo estoy abierto ahí a todas las preguntas que tengan. José, una de mis preguntas es, ¿quién es José Elgueta? ¿Quién es José Elgueta? Qué difícil pregunta. Un artista, yo creo, ya, a esta altura del partido. Me costó mucho como empezar de alguna forma, esa denominación no la tenía muy, porque yo soy diseñador gráfico de profesión. Entonces, siempre estaba muy cargado como de con esa como estampa de diseñador. Me costaba decir que mi trabajo era más artístico que de diseño, pero ahora ya definitivamente yo ya estoy dedicado casi al 100% al arte en general. El diseño lo sigo ocupando, es como mi raíz, pero ya definitivamente me podría calificar como un artista. Ese soy yo creo, un artista ya a esta altura. No, y que realmente todo lo que tú realizas, efectivamente, eres un artista. Yo en lo personal estoy muy interesada en la introducción, pues vemos parte de tu material porque tienes muchísimo material. De hecho, se lo comparto al público que José es un gran artista. Y créeme que tú transmites grandes emociones que son parte de ti. ¿Tú cómo te sientes al transmitirlo por parte de tus diseños?
punto, para mí es como relevante entregar como un mensaje, sobre todo como en el tema como espiritual. Estoy súper enfocado en ese tipo de ilustración. Y de hecho, para mí México es como es una raíz súper importante porque su como visión es muy rica y da mucho pie para poder generar piezas como, para mí es finalmente una, como una actualización de la cosmovisión latinoamericana de alguna forma. Como que por eso ocupo colores que son más modernos, como que modernicé un poco lo que venía ancestralmente, por así decirlo. Y eso es como lo que más me gusta comunicar, como esa unión espiritual como con lo antepasado. No, y que es Como muy que interesante, por ejemplo, una de tus obras que a mí me llamó mucha la atención fue una que se llama la ceramista, o ¿cómo se llama? Sí, la La ceramista. ceramista. ¿Me quisieras platicar de esta obra? por lo general siempre tiene, es que como que tengo como me estoy nutriendo de la cosmovisión latinoamericana como chamánica. Para mí el tema de la cerámica es como donde más como se integró esa cosmovisión. Entonces para mí todo ese tema, la escultura, porque yo me he dado cuenta que bueno, acá en Chile también, el desarrollo, más que de escultura o más que lo que nos dejaron como en los antepasados, fue mucha cerámica. Entonces ahí estaba reflejado nuestra historia de alguna manera. Como de ahí viene eso, como un poco, porque acá nosotros no tenemos como mucha escultura o grandes monumentos, sino que como que la cosmovisión se traspasó en cerámica. Como que tiene esa raíz esa obra. Perfecto, José Miguel. Y mira, yo quisiera que nos contaras un poco sobre tu nombre artístico. Bueno, yo que ya te conozco, pues tú ya nos explicaste un poco, pues el significado, ¿no? Pero ahora estás aquí en Identifícate y quisiera, pues, que nos comentaras a nosotros y a la audiencia de Identifícate, por qué tú, por el nombre de tu nombre, o sea, el porqué de tu nombre artístico. Vengo como de una raíz súper de graffiti y de muralismo, donde era como muy cotidiano tener un seudónimo con el que uno se reconocía en la calle. Y lo tengo desde hace muchos años. Entonces había un personaje que se llamaba Tuku, que la gente decía que yo me parecía. Entonces me empezaron a decir, como todo el mundo me empezó a decir así, y se volvió mi seudónimo. Como que por lo general siempre tienen raíces muy parecidas, así como de cosas como muy antiguas, y uno las mantiene después en el tiempo, pero tiene la raíz del muralismo y del graffiti. Pues ahí es donde más se ocupa como el seudónimo. Por eso sigo firmando todo mi trabajo así. No, y por otra de las pinturas también que me encantó fue la del muro hecho en graffiti. Ese está súper interesante. Sí. ¿Qué graffiti? Es la portada del libro de Bonzo. Ah, sí. Sí. Sí, ¿No? Sí, también ahí he tenido una ¿Nos quieres transformación platicar? súper... ¿Cómo? ¿Cómo? No, que nos platicaras cómo es que, porque fue una participación, ¿verdad? Con la portada del Bonzo. Fue un encargo principalmente, es un trabajo. Como yo había hecho la ilustración antes y me la compraron para el libro, pero Oh, yo ya no. la tenía lista de antes. Entonces la persona escribió su libro y le hizo mucho sentido la ilustración y me la compró y la agregó al libro. O sea, tú te basas en todas tus obras porque se llaman, ya serían obras de arte, en todas tus vivencias. ¿Así es, José?
Igual ese tipo de trabajo ha tenido mucho, mi trabajo igual ha tenido una evolución como desde donde empecé a explorar como mi propia personalidad con el trabajo, hasta antes que empezaba hacía mucha cosa por encargo. Partí muy como diseñador gráfico, trabajando haciendo dibujo animado, fue mi primer trabajo. Entonces, ahí no tenía permitido crear mucho, o sea, crear dentro de los parámetros, porque había creación artística y creación de cosas, pero la mano estaba muy dirigida. Entonces yo tenía que adecuarme a una estructura que había para hacer la serie animada. Entonces ahí mi trabajo no tenía mucha creatividad en el sentido de lo mío, como de mí. Y eso fue igual varios años. Y después empecé a trabajar en motion graphics, haciendo para productoras. Entonces también empecé a desarrollar una línea de personaje porque yo me especialicé un poco en el diseño de personajes para animación. Entonces traté de que fueran lo más versátil, lo más distinto, para poder tener más amplitud en el campo laboral. Y después ya con el tiempo empecé a encontrar como ese trabajo que es lo último que estoy haciendo, que ya tiene más que ver conmigo, más que como una reacción frente a un trabajo, por así decirlo. Aquí yo ya estoy un poco más trabajando en lo personal para poder entregar ese trabajo hecho en pintura o en impresiones, pero ya no tiene esa mano dirigida de un director de arte de otro lugar, donde para poder hacer cosas como que de alguna manera me obliguen a hacer, como que estoy un poco más libre en ese sentido. Ahora. Y fíjate, algo muy interesante, ajá, sí, perdón. Este trabajo como que hay mucho trabajo que es muy distinto y esa evolución responde mucho a eso como en las etapas laborales que he estado trabajando. No, y qué interesante porque, bueno, también hay otro que me gustó muchísimo, Víctor, ese es el de alpinista. Por eso te decía que te basas mucho a todas tus vivencias y de verdad que tenemos más material que lo vamos a transmitir para que el público lo aprecie y es de todas estas obras que José ha realizado y que tienen algo, para mí me llegó muy adentro, o sea, mueve mucho las emociones. ¿Tú qué opinas? Sí, y es que tú, José, trabajas ahora sí que en todas las técnicas, ¿no? Tú más bien con la que te llevas mejor es con la digital, ¿no? Es ahora sí con la que tú dices es tu fuerte, pero manejas Canvas, pintas también y lo haces muy bien. Y una de las que más me encantaron, bueno, es esta como holográfica, bueno, que transformas tus ilustraciones a holográficas y pues todo eso le das un toque, ¿no? Tu personalidad y eso está increíble, la verdad. Por eso te digo, eres como este ilustrador multiusos, ¿no? En todas las técnicas es importante que plasmes tu visión, ¿no? Tu concepto. Entonces, sí, y por ejemplo, en ese momento tú hablabas sobre la evolución, ¿no? Y sí, es notable tu evolución como artista en los trazos, en los colores. Hoy en día tú manejas una paleta de colores, como pues una vez me lo comentaste, pues sí, todo esto con lo místico, ¿no? Entonces, ¿tú crees que aún puedes seguir en evolución o crees que ya te quedaste con un estilo? No, yo creo, o sea, espero que haya una evolución constante y que ahora sea una etapa en la que estoy desarrollando algo, pero para mí lo entretenido de esta carrera, de la carrera como de vida, es evolucionar constantemente y estarse retando constantemente, porque si no, encuentro que empieza a verse plano, a sentirse el trabajo de hacer y no tiene como un sentido, como que no tiene esa evolución. De repente uno tiene que empezar a pisar como otro plano, que no quiere decir ni que sea mejor ni que sea peor, sino que es evolución nomás. Puede que después empiece a tratar de tocar lo abstracto como por un interés como de probar algo distinto.
pero en este momento estoy súper como agradado en el trabajo que estoy desarrollando. Estoy como muy contento, porque al fin llegué como en una parte a poder desarrollar lo que a mí me gusta 100%, ¿no? Como sin opinión, sin una dirección y sin una obligación. Entonces creo que en este momento lo importante es haber llegado ahí, y de ahí a lo que venga va a tener una misma raíz, de alguna manera, va a tener la raíz de ser una exploración. Entonces, claro, haber trabajado en distintas etapas me da esa versatilidad de poder desarrollar porque también animo, también, entonces puedo hacer distintas cosas. Pero ahora en este momento lo que me tiene más contento es que puedo desarrollar mi propio estilo. Así, y de ahí ya siento que lo que viene hacia adelante tiene que ir mutando de todas maneras. No creo que quede donde estoy y se siga como repitiendo. Así que, bueno, igual se nota que siempre voy agregando cosas y va cambiando en el tiempo, a pesar de que tiene un estilo como similar. José, nos gustaría saber cómo fue tu niñez y si de ella partió el que tú te decidieras ser diseñador. Sí, de todas maneras. Tuve una niñez súper al aire libre. Entonces, por eso me gusta tanto el tema como de la montaña y el bosque, la naturaleza. Yo 100% mi trabajo siempre está desarrollado, mi trabajo no tiene urbe, no tiene ciudad. En ningún dibujo van a encontrar algo relacionado como con eso. Por lo general siempre van a haber plantas, árboles. Mi trabajo es completamente natural y tiene que ver mucho con eso, como con que mi niñez fue como en el campo, entonces eh, nunca solté eso. Yo sigo hasta el día de hoy muy conectado con la naturaleza y muy apegado, entonces sí o sí mi niñez fue un factor fundamental. Y con el tema artístico, siempre quise dibujar, siempre, 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 del minuto uno. Bueno, todos los niños siempre, yo también me queda eso en la cabeza, como que los niños siempre dibujan. En un momento dejan de dibujar, pero uno en su niñez, todos los niños dibujan, todos los niños pintan, y hay unos que siguen y otros que encuentran cosas más interesantes en el camino y dejan de practicar. Para mí fue una constante de siempre. Y qué interesante, porque es algo, como tú lo acabas de mencionar, José, es algo bien fundamental para la niñez, porque de ahí viene la raíz de lo que uno se va a realizar como profesionista. ¿Tú qué opinas, Víctor? Sí, y es verdad, más en este campo, ¿no? Cuando uno quiere, pues, convertirse en ilustrador, ¿no? O en diseñador, pues es necesario que desde pequeño, ¿no? Desarrolles, pues, estas habilidades, ¿no? Porque ahora sí que esta profesión, porque yo, o sea, yo siempre he visto el arte como una profesión, ¿no? Siento que es una carrera que debe ser estudiada al 100% y debe ser tratada como cualquier otra carrera y pagada por lo que significa, ¿no? O sea, vale también, o sea, el arte vale y gracias al arte pues existe casi todo, ¿no? Entonces, más que nada, pues esta carrera es como muy de practicar, ¿no? De entrenar la mente, ¿no? Entonces, es algo por lo que nos gusta tu trabajo, porque, o sea, o sea, si no tienes un concepto o no dejas unos guiños o marcas ahí, pues no tienes un concepto, ¿no? Entonces, no, pues, ¿qué comunicas, no? Ahora sí que esto se trata de la comunicación. Cuando no eres bueno, ahora sí que con las palabras, qué mejor que en una ilustración, ¿no? O en un dibujo. Eso es la herramienta principal, ¿no? Para poder comunicarte, ¿no? Por medio de tus sentimientos, por los colores, o sea, todo esto tiene todos los colores, tiene una filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué filosofía tú utilizas, José, en todo tu concepto? Para mí yo creo que 100% mi filosofía es la naturaleza, así por una cuestión de niñez, de vida, de evolución. Y siempre, si, como volviendo a la pregunta anterior, como de que si yo pensaba de que esto iba a ser como
como una constante en cuanto a mi trabajo. Yo creo que lo que puede que varíe y que evolucione, pero lo que nunca va a cambiar va a ser esa temática como de la naturaleza. Quizás cambie muchas formas de expresarlo o demostrarlo, pero sí o sí va a estar siempre ligado a lo natural, porque para mí es una cosa muy importante. Y me refiero a la naturaleza como, no como a la fauna, sino realmente como a la botánica y como a las plantas, a las flores, como que yo estoy mucho más ligado a eso, no tanto a los animales, como que no soy tan animalista para mi ilustración. Y eso también de alguna manera define mi personalidad y mi filosofía, porque yo igual soy una persona un poco solitaria, no me gusta estar, por ejemplo, solo en la naturaleza, como que lo disfruto mucho. Por eso también no soy apegado como al tema tan de fauna, es más de flora, por así decirlo. Y yo creo que eso va a ser una filosofía para mí, como el tema de la naturaleza, en un área bien específica. Si tú me lo permites, José, quiero leer algo que me encantó bueno, que fueron parte de ti, de tus palabras, que dice lo siguiente: todo lo que necesitas para sanar tu mente y cuerpo está en la naturaleza, que es lo que acabas de mencionar ahorita. Esta, ¿Sí? Ajá, perdón, estas palabras tú las pusiste en uno de tus diseños. ¿Nos podrías platicar de él? Porque también me llamó mucho la atención. De hecho, ustedes lo pueden buscar, ahorita nos va a decir José, en Instagram. De hecho, esto nosotros lo vimos en Instagram y se me hizo muy interesante. Eh, bueno, eso también lo he ido desarrollando también a través del mundo como de las plantas, como a nivel de sanación, como remedio también. No solo como una visita al parque o a una cascada o algo así, me refiero como a también en que se ha perdido, bueno, acá en Chile era súper importante, que viene como de mi abuela, por así decirlo, que todo se sanaba con la naturaleza, todo el cuerpo físico. Así, si a uno le dolía el estómago, había una agüita de hierba que sanaba eso, como que ellos recurrían súper poco a la medicación de farmacia. Entonces, a mí siempre me quedó eso, como que me da pena que se haya perdido tanto, como que el mundo se haya convertido en una forma como química de sanar. Y a eso me refería un poco, como que siempre, si uno se toma el tiempo, puede darse cuenta que en la naturaleza está la sanación tanto espiritual como corporal. Como que a eso iba enfocado ese texto. Y me había dado cuenta a raíz de lo mismo, a raíz de que yo en ese momento tenía quizá alguna dolencia y me di cuenta de que siempre la respuesta está ahí. Y fíjate, la razón de mis preguntas es la siguiente, por lo que acabas de mencionar, ¿qué tan diseño? Porque es el transmitir. ¿O tú qué opinas? Justo se me cortó, no alcancé a escuchar, se quedaron como Ay, pegados. perdón. Sí, que es tan importante que el diseñador transmite por medio de sus diseños, tú que te estás dedicando, porque como tú lo mencionaste, eres un artista, qué importante es transmitir todos estos sentimientos, la naturaleza, que como tú dices, tú te identificas, pues con parte de tu trabajo para hacer para transmitir al mundo, porque no nada más a nuestro público, sino al mundo. Por medio de... Me ha pasado que lo que a mí me gusta mucho y que me ha generado todo este trabajo ha sido esa empatía como de encontrar personas, porque primero uno empieza como una búsqueda muy personal y muy interior,
y no piensa, por lo menos en esta parte yo no pensaba mucho en la recepción, como pensaba un poco botar lo que yo tenía adentro y las ganas de ver cosas que a mí me gustan. Como que a mí me interesa mucho ver cosas que yo tendría, como que dibujo cosas que yo disfruto. Y con el tiempo me he ido dando cuenta que hay un público, que hay gente que me compra mis cuadros y que no solo me va y me compra un cuadro, sino que tiene una palabra para esa pintura o para esa ilustración. Como me ha pasado mucho que la gente se detiene, no recibe su cuadro y se va y me da las gracias, como que se detiene y dice, yo te compré esto porque me produce tal cosa y me llevó a tal lugar que para mí era súper importante, y a veces me sorprende que esa persona haya roto como ese nivel de confianza para poder comunicarme algo especial para ellos, como profundo. Entonces, me sorprende mucho porque a veces son cosas por las que yo también he pasado y empatizo con otros. Entonces, creo que de todas maneras quizás mi trabajo no lo hago con un afán de comunicar, pero sí o sí me he encontrado con un público que se conecta. Pero mi primer acercamiento no es agradar o comunicarles algo que yo tengo para decir, sino que es algo que a mí me gusta, que al final termina siendo algo que empatiza con otros. ¿Qué te parece, José, que vamos a transmitir parte de estas obras? Genial, me encanta Adelante. compartir que lo puedan ver. Sí, adelante. Qué emocionante ver todo lo que realizas. De verdad, muchas felicitaciones. Y no creo, estoy segura, José, que el público va a estar muy interesado. Y fíjate que para mí es una transmisión muy especial porque tú eres una clave muy importante para nuestros egresados de diseño gráfico que hoy ya terminaron esta licenciatura y que estoy aprovechando pues compartir parte de este trabajo tuyo, porque eres un ejemplo para todos que sirva los que como inspiración, ¿no? Porque hoy en día, pues, que sí que el diseño puede evolucionar y trascender, ¿no? Que por medio también de la ilustración podemos expresar lo mismo porque es la diferencia, ¿no? Que hay a veces entre ilustradores y diseñadores. Un diseñador se rige por reglas y un ilustrador pues es libre de expresar, ¿no? Pero pues la ilustración yo creo que también la podemos llevar, ¿no? Que
que, o sea, es bueno, no también, a veces es bueno romper las reglas y más en el diseño, no, que no sea algo tan aburrido, ¿no? Entonces, pues como tú, te digo, eres una inspiración, pensando también a generar un concepto, ¿no? Una identidad como la que tú ya tienes avanzada. Entonces, sí te agradecemos todo el trabajo que has hecho. Muchas gracias. Me gustaría igual comentar algo con respecto al diseño y lo que ha significado igual para mí, porque el diseño, por ejemplo, mucha gente me había preguntado anteriormente si yo podría haberme saltado la carrera, haberme dedicado simplemente a dibujar y o a pintar sin haber estudiado. Porque como yo ya no me dedico quizás a hacer imagen corporativa o cosas como más de diseño, eh, me han preguntado y yo siempre digo que al final el diseño me dio muchas cosas, como la disciplina, son cosas como la carrera universitaria te entrega muchas herramientas que en el camino te van ayudando un montón para desenvolverte. Entonces, de todas maneras, siento que estudiar una carrera universitaria como el diseño, por ejemplo, es un punto de partida espectacular. Pero siempre lo más entretenido es nutrirse de todo lo que uno tiene alrededor. Aunque uno se dedique a ser tipógrafo, por ejemplo, que uno después ocupe la rama y por así decirlo, de las tipografías, pero siga indagando en todo lo demás porque eso enriquece ese mismo trabajo. Entonces, me encanta haber estudiado diseño y haber sido, como que yo soy un fan de haber estudiado diseño gráfico, ¿no? Y no haber estudiado arte, por ejemplo, o haber estudiado algo que se desenvolviera, porque a mí el diseño me entregó muchas herramientas y me volvió mucho más versátil en lo que hago ahora. Claro, y sí, digo que como platicamos esa vez, el diseño es importante estudiarlo, comprenderlo, ¿no? Porque si bien eres artista, no te gusta dibujar, pero aunque a veces uno no lo crea, claro que ocupas el diseño, ¿no? Como ya te lo expliqué, en los colores, en la forma de combinar, o sea, en la armonía, el equilibrio visual, el peso visual, o sea, todo está relacionado. Entonces, sí, ahora sí que le digo a todos los que nos puedan ver que si deciden estudiar, súper interesante, haces que están a su alrededor, ¿no? Y lo que más me encanta también del arte, como tú dijiste, es una cuestión de llenarte de conocimientos y experiencias, ¿no? Porque de ahí, pues, nutre también la creatividad, no sé, la creatividad nace de experiencia. Si no tienes experiencias o no investigas, pues simplemente ves, pues no hay algo que pensar, que plasmar, ¿no? Entonces, pues, la verdad es muy cierto lo que dices, ¿no? Y por ejemplo, ahorita, ¿cómo es el proceso de transferir tus ilustraciones a holograma? Llama la atención, es una técnica que en lo personal yo no sabía, pues, que estaba. Esa es una colaboración que hice con unos rusos. Ahora, Sí, ellos tienen unas máquinas de impresión donde generan toman la ilustración tal cual yo la hice y la meten dentro de esta máquina y la pueden convertir en holográfico. Y ellos se dedican 100% a hacer eso, a colaborar con artistas y que tengan relación un poco como con la psicodelia y con cosas así, y comparten y colaboran para hacer ese trabajo holográfico que tiene mucho que ver con el mundo psicodélico por el tema de los colores y todo. Entonces, todos los artistas que están en Fractality son personas que hacen una temática muy similar. y la verdad que, y sí tienes razón, queda como anillo al dedo a tu concepto, porque, o sea, es una técnica que se ve súper agradable, se ve muy elegante, la verdad, sí. Cuando yo escucho la atención, y pues hasta uno le da muchas ganas también de poner sus ilustraciones así, ¿no?
Y pues sí, te digo, esa es la magia, ¿no? De esta carrera, ¿no? Que hay muchas formas en las que puedes plasmar tus sentimientos y lo que piensas, ¿no? Entonces, pues es algo muy importante. Lo que me interesa, José, por ejemplo, que estás hablando, bueno, que te preguntó Víctor sobre este holograma. Ya en Latinoamérica ya se puede trabajar o nada más. El concepto todavía no es muy conocido. Nos quisieras platicar sobre este tema porque de verdad a mí también me llamó mucho la atención. Trabajar el tema como holográfico acá, si eso pega, ¿esa era la pregunta? Sí. No, no había visto nada como eso antes acá. De verdad, también para mí era algo muy innovador y ellos cuando me contactaron, me estuvieron constantemente mostrando el proceso y diciendo en qué iba todo. Y claro, ellos tienen unas máquinas donde giran el diseño así como digitalmente y se va viendo por todos lados para ver cómo se va a ver cada parte que va a ser un holograma. Entonces, no lo había visto nunca acá. Montado en una obra, en un print o algo, nunca lo había visto. Ellos son algo como novedoso de esa manera. Y claro, mucha gente me preguntó dónde podía conseguirlo y finalmente solo se podían comprar por la página porque ellos tenían el acceso y me daban a mí un porcentaje nomás. No, claro, yo no estuve en ese proceso de hacerlo, por así decirlo, o como ver desde dónde se fabrican. Pero también yo creo que es muy interesante que entonces aquí estamos demostrando que el diseño se expande y hay cosas súper novedosas que ustedes pueden transmitir como diseñadores, porque vienen de otros países. Ahora, en este momento, me pasó como algo muy enriquecedor en este punto como de mi carrera, que fue que me contactaron de una como productora que se preocupa que representa artistas en el mundo. Entonces, me ha tocado trabajar con ellos en distintos proyectos que son como para Europa y Estados Unidos, y ahí uno se da cuenta que lo que uno hace finalmente, como nuestra cultura y lo lo que uno hace, el color, es visto por otros países y por otras personas de otras formas, como que ellos le agregan un valor que es muy distinto a lo que nosotros mismos vemos acá o como la gente aquí en Chile, por ejemplo, reacciona frente a mi trabajo. En otros lugares es otra reacción, es otra visión de cómo reciben el trabajo. Y eso me sorprendió mucho en el tipo de encargo que me ha tocado hacer y todas esas cosas. Y ahí me he dado cuenta que las redes sociales y que el Internet han cumplido como una tarea muy importante frente a eso, como a poder exteriorizar el trabajo, a que lo vean en otros lugares y darte cuenta de que esa recepción es súper distinta a como nosotros vemos las cosas. Y eso ha sido súper enriquecedor también para el trabajo, como para darme cuenta, digo, oh, yo estoy haciendo esto y no le había tomado tanta atención y era importante y relevante en otros lugares. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción como diseñador gráfico? ¿Cómo? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción como diseñador gráfico? Mi mayor satisfacción yo creo que ha sido... Me tiro. Sí, tus perros. Llegó gente, quería los perros. ¡Ay, qué interesante! Yo creo que mi mayor satisfacción como artista ha sido llegar afuera. Este punto fue súper relevante. Como hasta el momento yo había trabajado en Chile y Chile es como un lugar bien pequeño igual. En cuanto a habitantes y todo. Y el haber logrado salir con mi trabajo fue un hito súper importante.
darme cuenta de que mi visión de trabajo de alguna manera igual estaba enfocada en Chile, como que estaba un poco en el gusto de los chilenos, en el color de los chilenos, como que tenía mucho como ese encasillamiento, como que siento que ahora este trabajo me ha dado una globalidad. Y eso creo que ha sido un punto de los más enriquecedores en mi carrera, así poder llegar afuera. ¿Qué le aconsejas a nuestros universitarios que ya van a emprender, bueno, o ya terminaron como diseñadores gráficos, o los que apenas van a emprender esta carrera? Yo tengo muy fresco ese tiempo. Yo ya salí hace harto tiempo de la universidad, pero tengo muy presente cómo me sentía cuando salí o cuando quise entrar a la carrera y ya también he hecho ese análisis de pensar ahora que ya estoy más lejos en tiempo más que en carrera y todo, de cómo me sentía. Y cómo me habría aconsejado a mí mismo, incluso he hecho esa reflexión de qué cosas habría hecho y qué cosas no habría hecho. Y creo que lo más importante es perder el miedo. Siempre creo que es como suena incluso cliché, pero el temor es una cosa que cierra bastantes puertas, sobre todo en el diseño, porque en el diseño es mucho demostrar habilidades. Como que uno no termina la carrera, pero después la carrera tiene que empezar a dar el fruto de estos años de estudiar y eso genera mucha ansiedad en el estudiante, como de demostrar que ellos son capaces. Entonces, creo que el primer paso es perder el temor. Todos llegan a ese punto y por lo general a mí, en lo particular, los trabajos que yo tuve, la gente fue súper cariñosa y entendida en que venía recién saliendo y nadie esperó de mí lo de un diseñador que llevara 10 años, sino que fue así como enriquecedor. Y lo otro, que siempre hay que decir, sí, puedo hacerlo, como voy a llegar acá aunque no tenga la herramienta porque puedo aprender. Y los programas son programas y todo se puede aprender. Entonces, creo que la primera limitación y la primer como consejo que podría dar es como no se cierren a la posibilidad de aprender más y aprender constante, porque este es como el peldaño número 1 de todo lo que viene. Entonces, todos están conscientes de eso. Yo mismo, que ya llevo más de 10 años, me he dado cuenta que cuando veo a una persona que recién sale, sé que esa persona no tiene todas las herramientas. Entonces, es importante que cuando uno sale, sepa que tiene que adquirir eso. Y todos después van a ir encontrando su rama, porque todos parten como en cero, por así decirlo, y se van dando cuenta que tienen habilidades distintas para ciertas cosas, unos para la fotografía, otros para la tipografía, otros para la web, otros para la ilustración, y todas esas cosas van direccionando al mundo de la especialización. Uno aprende nociones de tipografía, de cómo el peso, de cómo se llaman, que esas son cosas básicas. De ahí a una construcción tipográfica ya es otro lugar. Y para llegar a eso hay que aprender y seguir instruyéndose. Esto, o sea, el que cree que aquí después de la universidad es ponerse a trabajar y nada más, o sea, está ultra perdido porque aquí estamos recién partiendo. Esto es como la medicina. Yo lo veo casi de la misma índole. Partimos con una generalidad y después vamos a una carrera específica. Qué interesante todo lo que nos estás comentando. Y fíjate qué tristeza, porque bueno, tristeza porque casi ya se nos va a acabar el tiempo. Parece, de verdad, José, se pasó esta hora increíble. Viendo todo lo que has realizado es súper interesante. Tu experiencia como profesionista. José,
quisiéramos que por favor les digas a nuestro público a dónde te pueden seguir y por favor que digas tus redes sociales, por favor. La que tengo más actualizada es Instagram, y ahí es por donde yo más me comunico y todo, que es @tupuart. Ahí es donde es la que más manejo, no tengo más redes. La de Instagram y la de Facebook, ¿también tienes? Sí, el Facebook no lo mantengo como un site del mismo Instagram, se va actualizando con el Instagram, pero donde contesto cosas y donde pueden preguntarme por más trabajo o cosas así, es más por Instagram, que es la plataforma que yo ocupo. Pues ya escucharon, público querido. Vayan a seguir a José porque y seguir viendo sus increíbles trabajos. De verdad que es un ilustrador muy bueno, como lo han podido ver a lo largo del programa, los videos. Tiene, la verdad, un estilo único y muy interesante. Pues ahora sí que ya estamos a 10 minutos. No sé, Alondra, si tengas otra cosa preparada. Sí, tenemos ya al final otro video, José, que nos digo, tu material es muy extenso y bueno, tú estás muy orgulloso porque pues eres de Santiago de Chile, se lo menciono de nuevo al público, y qué interesante que en Latinoamérica existan pues personas como tú, que también hay talentos, no nada más en otros países, sino en Latinoamérica está invadido de mucho talento, de muchos profesionistas. Eso me da muchísimo gusto. Pues ya estamos casi por terminar, entonces lo que sí me encantaría, José, ¿qué les dices a nuestro público en general? Nada, que sigan su vocación. El diseño ya es una carrera que uno elige con mucho corazón. No tiene esa carga emocional de algunas carreras que es como al final por agradar a la familia o por hacer cosas. El que ya escogió el diseño es porque de verdad tiene algo que entregar y algo que decir. Entonces, yo lo único que puedo decir es que sigan dándole y que sigan adelante, sigan nutriéndose. Esta carrera es hermosa, sí, es lo mejor que me ha pasado. O sea, yo escogí, volviera atrás 10 años en mi vida y me hicieran escoger otra carrera, yo escogería diseño de moda. O sea, de verdad, no es por sonar así cliché ni nada, pero a mí de verdad me entregó herramientas que me han servido para todo lo que he desempeñado más adelante. Con respecto a la misma ilustración, al diseño, a todo. Me encanta esa versatilidad y ese campo abierto que deja el diseño. Que uno no queda encajado y encasillado en un lugar, sino que puedes explorar en distintas áreas. Eso para mí es muy valioso y les diría que sigan aprendiendo y esto no para y es increíble. Y muy llenador. José, te agradezco mucho por habernos aceptado esta invitación. Ha sido un programa pues de mucha enseñanza, de mucha sabiduría, lleno de emociones, porque así lo transmites. De hecho, yo ahorita ya soy tu fans número 1 y bueno, todos los diseñadores aquí en nuestra universidad, pues los invito para que sigan a José. Le doy las gracias a nuestro público, muchísimas gracias a nuestros universitarios, a la doctora Everia Solís, es la directora académica, al doctor Efraín Gutiérrez, al ingeniero Juan Manuel. En especial, este programa ha sido muy especial por tenerte aquí, pero también es muy especial porque quiero felicitar a todos los egresados de la universidad que pues ya te concluyeron con lo que ellos ya desearon. Y aunque Víctor, yo sé que no lo va a aceptar, muchísimas felicidades, muchas Víctor, gracias, por este logro como diseñador gráfico. Y qué más regalo que para ti ha sido tener aquí a José. Sí, muchas gracias, Alondra. Muchas felicidades a todos nosotros. Y nos despedimos con el trabajo y con todos los diseños y todas las obras de arte de José. José, muchísimas gracias. Y esta es tu casa.
por la invitación. Muchísimas gracias, José, de nuevo. De verdad, estoy yo súper